Gloria a Dios. A nuestro buen pastor. Tú eres el buen pastor que tu vida entregaste para darme salvación. Por eso elevo mi voz, te rindo mi corazón, oh precioso Salvador. Tú eres el buen pastor que tu vida entregaste para darme salvación. Por eso elevo mi voz, te rindo mi corazón, oh precioso Salvador. Jesús es el canto de mi alma, Jesús, por ti late mi corazón, Jesús, tú eres mi inspiración. Jesús es mi canto de victoria, Jesús, mi porción en esta tierra, Jesús, tú eres mi adoración. Al gran pastor de las ovejas, al sea la gloria. Sin pastor andaba yo en este mundo, no te conocía, Señor. Pero un día oí tu voz, la voz del buen pastor, y te entregué mi corazón. Como oveja sin pastor andaba yo en este mundo, no te conocía, Señor. Pero un día oí tu voz, la voz del buen pastor, y te entregué mi corazón. Jesús es el canto de mi alma, Jesús, por ti late mi corazón, Jesús, tú eres mi inspiración. Jesús es mi canto de victoria, Jesús, mi porción en esta tierra, Jesús, tú eres mi adoración. Oh, sí, Señor. Tú eres nuestro canto de victoria. Tú eres nuestra inspiración. Tú eres nuestra adoración. Al gran pastor de las ovejas, para ti, Señor. Tú eres el buen pastor que tu vida entregaste para darme salvación. Por eso elevo mi voz, te rindo mi corazón, oh precioso Salvador. Tú eres el buen pastor que tu vida entregaste para dar mi salvación. Por eso elevo mi voz, te rindo mi corazón, oh precioso Salvador. Jesús es el canto de mi alma, Jesús, por ti late mi corazón, Jesús, tú eres mi inspiración. Jesús es mi canto de victoria, Jesús, mi porción en esta tierra, Jesús, tú eres mi adoración.
andaba yo en este mundo, no te conocía, Señor. Pero un día oí tu voz, la voz del buen pastor, y te entregué mi corazón. Como oveja sin pastor, andaba yo en este mundo, no te conocía, Señor. Pero un día oí tu voz, la voz del buen pastor, y te entregué mi corazón. Jesús es el canto de mi alma, Jesús, por ti late mi corazón. Jesús, tú eres mi inspiración. Jesús es mi canto de victoria, Jesús, mi porción en esta tierra. Jesús, tú eres mi adoración. Eres el canto de nuestra alma. Gloria a Dios. Yo quiero compartirles una escritura o unas escrituras que dice en la epístola a los Efesios, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y allí dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Amén. Lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así: pero ahora, enfatizo eso, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Amén. Antes de comentar sobre esos versículos, quiero comentarles una historia de dos hermanos en la ciudad de París y lo que pasó en un hospital. De repente se abrieron las puertas de la sala de emergencias en un hospital de París y entraron unos enfermeros en una camilla con un hombre de 75 años que había sufrido un ataque cardíaco. Lo trataron de revivir, pero no pudieron, murió. Y entonces lo llevaron a la morgue y allí lo pusieron. Media hora después, otra vez por la misma puerta, entraron otros enfermeros con un hombre en otra camilla. Un hombre de 73 años. Tenían casi la misma edad, uno de 75, el otro de 73. También había padecido un ataque cardíaco. Lo trataron de salvar, pero tampoco pudieron y murió. Y lo llevaron también a la morgue y lo pusieron junto al otro señor. Uno de 75 años y el otro de 73.
ambos muertos por ataques cardíacos. Y cuando recibieron la información de los muertos, resultó que estos dos hombres eran hermanos. Hermanos que habían muerto media hora de diferencia el uno del otro. Pero lo sorprendente fue que no se habían visto en 40 años. Era en la ciudad de París. Pero hacía 40 años se habían enemistado por razones personales. Se habían enemistado el uno del otro y no se habían vuelto a hablar. Pero ahora estaban allí juntos en la morgue, hombro a hombro prácticamente, ambos muertos. Habían tenido 40 años para reconciliarse y no quisieron. Y ahora ambos muertos en la morgue casi al mismo tiempo, media hora de diferencia, y ambos por ataques cardíacos. Ya habían perdido toda oportunidad de reconciliarse el uno con el otro. Ya se fueron a la eternidad en enemistad. Y así, queridos amigos, el hombre también se ha enemistado con Dios. La Biblia nos dice que desde que el pecado entró en el mundo por Adán, el hombre se enemistó con Dios. Se alejó de Él. El pecado nos aleja de Dios. Nos hace escondernos de Dios. Porque Él es santo y en Él no hay mancha, no hay pecado. Él es la luz. No hay sombra de tinieblas en Él. Y el pecado nos hace alejarnos de un Dios santo. Hizo alejar a Adán y Eva cuando pecaron y se escondieron en el huerto entre los árboles del campo. Y cuando Dios vino a buscarlos, Adán dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Es que el pecado hace al hombre alejarse de Dios y esconderse de Él. Caín fue lo mismo. Cuando Dios le puso la señal sobre Caín, dijo: he aquí ahora soy un errante en la tierra y de tu presencia me esconderé. El pecado hizo alejar a Caín de Dios y seguir su propio camino. Lo mismo los habitantes de Sodoma y de Gomorra, que dice la Biblia en Génesis capítulo 13, que eran pecadores contra el Señor en gran manera. Y eso los alejó de Dios, el pecado. Lo mismo en la época de Noé, que el hombre, toda carne había corrompido su camino. Toda carne había cogido su propio sendero, alejado de Dios. Lo mismo en Egipto, adoraban lo que no es Dios. Adoraban dioses falsos de la naturaleza, de toda clase de dioses inventados por el hombre. Y eso los había hecho caer en oscuridad. Pero hoy en día estamos prácticamente peor que en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Porque ahora el pecado se celebra. Ahora la maldad se exalta en la televisión, se exalta la maldad. Y la Biblia nos dice en el Salmo 12, cercanos andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres,
Cuando el mal es exaltado, es que por ahí andan los malos rondando. Hoy en día el homosexualismo se exalta. Cuando hacen sus desfiles, la gente sale a verlos, a admirarlos prácticamente. Hoy en día la vileza es exaltada. Por eso Pablo dijo a Timoteo en su epístola: el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado, de mal en peor. Dios lo bendiga, Cristo lo ama. Amén. Y el apóstol Juan dijo en su epístola, en 1 Juan 5:19, dijo, hablándole a los creyentes: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Imagínense eso. El mundo entero bajo el maligno. ¿Tú pensabas que este mundo estaba bajo la cobertura de Dios? Ni lo sueñes. Este mundo está gobernado por las tinieblas. Y los que caminan con Cristo es una manada pequeña, a quien Dios le ha placido darles el reino. El mundo se ha corrompido y para los fines de los tiempos, Isaías profetiza en Isaías 60, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y estamos en ese tiempo. Oscuridad ha cubierto la tierra, oscuridad y tinieblas han cubierto las naciones. Parece como si no hubiera esperanza para el hombre. Isaías 24 dice: cayó la tierra, una profecía para el fin. Cayó la tierra, enfermaron los altos pueblos del mundo. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Nos habla de una tierra contaminada, enferma. Pueblos que han caído, que se han desviado de los caminos de Dios. Hoy en día el hombre, lo que Dios abomina, el hombre lo acepta. Hoy en día al homosexualismo le dicen, es amor. Hoy en día el hombre y la mujer puede escoger con quién se revuelca. Si quiere revolcarse con el mismo sexo, la sociedad o la suciedad lo acepta. Porque el hombre ha caído, ha pervertido los caminos de Dios. Tienen religión, pero no tienen a Dios. Son como los fariseos, religiosos hipócritas, porque con los labios lo confiesan, pero en sus corazones Dios está muy alejado de ellos. Aman el mal, lo que Dios abomina, ellos lo aman. Lo que Dios dice que es perversión, ellos lo aceptan. Estamos en un mundo que está listo para el anticristo. Ese hombre perverso que se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como dicen en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que va a engañar el mundo entero. Un enviado del mismo Satanás, una ficha satánica para engañar, y el mundo lo va a aclamar, porque lo recibirá como un hombre de paz. Pero no quiero desviarme del mensaje. El hombre está en enemistad con Dios, pero tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios. Dios no lo ha dejado sin una puerta de escape, no lo ha dejado sin una oportunidad de reconciliarse con el Dios eterno. Por eso envió a su Hijo. Él es nuestra paz. Como el versículo que les cité,
Efesios 2:14. En Él tenemos la oportunidad de reconciliación. En Él tenemos la oportunidad de hacer la paz con Dios, para que no descendamos al abismo, para que no perezcamos sin Dios en nuestra vida. Porque la condición del hombre alejado de Cristo, nos lo dice la Biblia, no le pertenece la ciudadanía celestial. O sea, no le pertenece el reino de Dios. No le pertenecen las promesas de Dios. Efesios 2:12. Está sin Dios y sin esperanza el que no tiene a Cristo. Efesios 2:12. Por eso Efesios 2:13 dice, en aquel tiempo estabais alejados de Dios. Pero habla del tiempo cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora que en otro tiempo estabais lejos, en otro tiempo, ¿cuándo era el otro tiempo? Cuando el creyente no tenía a Cristo, cuando no seguía a Cristo, cuando no le había coronado como Señor y Salvador, como en ese tiempo que no era oveja de Él, en ese tiempo estaba alejado de Dios. Pero ahora en Cristo habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? A Dios. Él nos abrió el camino. Nos abrió el camino de salvación. Nos abrió el camino al reino celestial. La sangre de Cristo fue derramada para nuestro perdón. Él sufrió nuestras rebeliones. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el justo juicio de Dios sobre sí mismo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice 1 Pedro 2:24. Pedro luego escribiría, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Ahora que nosotros, los que creemos en Jesús, los que le seguimos en esta vida, nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. 1 Juan 1:7. Porque si venimos a Él y le confesamos nuestros pecados con un corazón arrepentido, deseoso de seguirle y de cambiar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando venimos a Cristo, la enemistad es quitada. Dejamos de ser enemigos de Dios por causa de nuestros hechos, por causa de nuestras malas acciones, por causa de nuestras rebeliones, que es lo que ha causado la enemistad con Dios. Como la causó con Caín, como la causó en el tiempo antidiluviano, en la época de Noé, como la causó con los egipcios, como la causó con Sodoma y Gomorra. La enemistad es quitada, hacemos la paz con Dios. Pero para quitar la enemistad, el pecado tiene que ser quitado. Y el pecado solo se quita con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es lo que quita nuestro pecado, lo que nos limpia. Por eso Apocalipsis 7:14 dice, una multitud que está vestida de ropa blanca delante del trono. Y dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. En Cristo Jesús, dice Romanos 5:11, se nos anuncia la reconciliación. Se nos anuncia la reconciliación. Como dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
A través de Cristo se nos da la oportunidad de que nuestros pecados sean borrados, de que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Se nos da la oportunidad de recibir la vida eterna como un regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el hombre tiene que creer en Jesús, creer en lo que Él hizo, creer en su sangre derramada para la expiación de nuestros pecados. Creer y venir, porque hay que venir a Él para ser reconciliado con Dios. El Señor le dijo a los judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay que creer, hay que venir. Hay que coronarle como Señor de nuestra vida. O sea, como nuestro jefe, como nuestro amo, como nuestro Salvador. Pero esa fe tiene que llevarte al arrepentimiento. Porque el Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30 lo dice. El hombre tiene que creer y convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero tiene que convertirse, arrepentirse haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que se vea que tú estás en serio con Dios. Obras dignas de arrepentimiento, es decir, el hombre tiene que darse la media vuelta abandonando su pecado, cualquiera que sea, para seguir a Jesús. Esa es la fe que salva, la fe que te entra en ese don que no merecemos, la gracia de Dios para salvación. Hoy puedes entrar por la puerta de salvación y hacer la paz con Dios, porque Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Vas a hacer la paz con Dios, hoy es tu oportunidad. No seas como los hermanos Ron y Peter Serville, esos franceses que se enemistaron y murieron en enemistad. No sabían que iban a estar juntos en la muerte, pero no tuvieron oportunidad de reconciliación. La muerte los sorprendió a ambos. Que la muerte no te sorprenda sin hacer la paz con Dios a través de Cristo. Haz hoy la paz con Dios para que tu alma sea guardada, para que tu alma sea salvada del lago de fuego. Porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Como dice 1 Juan 5:12, pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Por eso Pedro dijo en 1 Pedro 5:14, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. La paz de Dios, el que hace la paz con Dios es el que está en Cristo, y estar en Cristo es estar yendo en pos de Jesús. El que camina con Él, el que lo ha coronado como Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Hoy es el día de salvación. Haz la paz con Dios a través de su Hijo. Es el único camino de reconciliación. Solo hay una puerta de escape del lago de fuego, y esa puerta es Jesús. Solo hay una puerta para entrar al reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa puerta es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta,
El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, quien te escucha. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los el hombres, Salvador de los hombres, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día Creo que resucitaste triunfante al tercer y día que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida, Quiero empezar una nueva vida, pero quiero empezarla contigo, pero quiero empezarla contigo, de tu mano. de tu mano. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Dios, como mi Dios, como mi Señor como mi Señor y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, y Señor, perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la y vida. salva mi Y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida que estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu a gracia través de tu gracia y a través de la fe y a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece al gran Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas o bautistas. Habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un paso que se da después que hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos decidido caminar con Jesús. Entonces el bautismo es real y es genuino y verdadero. Que Dios los bendiga.